Bien, dentro de la prelectura, es decir, tú estuviste leyendo recursos de la prelectura, lectura y poslectura, ¿no? La prelectura como tal, pues bueno, es ese proceso antes de la lectura, es cuando empezamos a indagar con la historia, con el texto, empezamos a hojearlo, lo hojeamos con H y lo hojeamos sin H, ¿ok? Con H empezamos a darle vueltas, si es un libro, empezamos a pasar página por página para ver más o menos la estructura, vemos el tamaño de la letra, identificamos el idioma, si es español, si es inglés, si es francés, si es náhuatl. Eh, Vemos también si hay gráficos, si hay imágenes, si hay mapas o diagramas que nos ayuden a representar la información. Tenemos también el peso, vamos sintiendo el peso del libro, la pasta, el empastado, si es físico o estamos pasando el mouse, si es que es un archivo digital. Vamos también conociendo la estructura, ¿no? Estamos identificando palabras en negrita, número de páginas, el autor, el título. No es un proceso que vaya de arriba hacia abajo, ¿ok? La prelectura es un salto. Puedes ver la parte final, como también puedes verla en medio o iniciar con la parte de arriba. No hay como tal un orden. Entonces la prelectura siempre va a ser esa forma en la cual nosotros vamos a percibir. Es la primera imagen del libro, del texto que nosotros vayamos a consultar, ¿vale? Y algunas claves que podemos nosotros identificar entre esos elementos son pues el idioma, el título, el autor, si tiene subtítulos, si tiene capítulos, perdón, en el caso de una novela, si tiene actos, si tiene escenas, en el caso de un texto literario, pero del género dramático, y el soporte, ¿no? Es digital, lo vemos así de manera a través de una pantalla o lo tenemos en la mano de manera impresa, y si es impresa, ¿qué tipo de papel es delgada como un periódico o es brillosa como una revista? Que al final hay alguna bibliografía o referencias que podamos consultar después en el caso de que sea un texto científico, un tipo reporte o algo así. Tenemos algunas ilustraciones, en el caso de un cuento o gráficos, si fuera un reporte, no sé, un reporte policiaco, etcétera, ¿no? Entonces, todos los elementos que vayamos identificando en la lectura exploratoria, pues bueno, los vamos a ir identificando. Y para ello te voy a compartir. Voy a compartirte un cuento, o más bien una leyenda, la leyenda del colibrí. Le vamos a dar una leída, o más bien una prelectura. ¿Vale? Vamos a darle una prelectura. Voy a compartirte, pues al parecer toda mi pantalla para que podamos ir visualizando. Bueno, bienvenido a la interfaz de, mi, de esta presentación. Y bueno, nos encontramos ahora sí con esta página, el cuento La leyenda del colibrí. Es una de las es una leyenda de la cultura maya, todo lo que es la parte sur de México. Y bueno, pues vamos a dar como esa prelectura, ¿no? Vamos identificando, bueno, obviamente el soporte se encuentra en digital. Vemos que hay palabras en negritas que resaltan. Tenemos también algunos enlaces que nos pueden llevar a otro lado. ¿Cuál es el título? Pues La leyenda del colibrí, una leyenda maya muy hermosa, ¿no? Bueno, en este caso la leyenda del colibrí es como el título principal. No tenemos un autor, vemos y hojeamos, no hay como tal un autor, es probablemente anónimo, pero forma parte, o sabemos que forma parte de la cultura maya. Es un texto narrativo, nos damos cuenta que no cuenta no cuenta con versos, sino está escrito en prosa. O sea, todos esos elementos los vamos a ir identificando. Si tú ya te diste cuenta, todo lo que es la lectura exploratoria va a ser parte de la forma de un texto. Yo ya te di algunos tips, pero eso sí, no va a haber un orden. Yo no te voy a dar el orden, ese orden tú lo vas a seguir. Yo te recomiendo que agarres un texto, un poema, si quieres, una canción de tus favoritas, y vayas haciendo ese procedimiento por tu cuenta. Este es un pequeño ejercicio que nosotros podemos hacer. Yo, por ejemplo, pude haber identificado el personaje antes que el título. ¿Por qué? Porque estaba hojeando, ¿no? Tal vez aquí uno de los personajes, dioses. Y ya después me fui a leer el título
La leyenda del colibrí. Entonces va a depender mucho de ti, del proceso que tú seguiste para leer un texto, el orden de cada uno. Obviamente hay algunos elementos que vas a identificar antes que otros, ahí ya va a ser muy independiente, pero también hay como un cierto orden. No es posible que hayas identificado la intención del autor sin antes haber leído todo el texto y que lo pongas como antes de haber identificado el título, por ejemplo, ¿no? Es muy ilógico, porque obviamente necesitas leer todo el texto y ahorita no lo hemos leído. Sabemos que tiene 4 párrafos, eh, algunos probablemente aquí, la leyenda del colibrí, bueno, ya identificamos que podría ser el colibrí uno de los personajes principales, ¿no? También identificamos la palabra dioses, entonces, pues vamos también identificando personajes, eh, soporte, idioma, todo. Autor ya vimos que no tiene, que probablemente sea anónimo, y así sucesivamente. Entonces, esto que acabamos de hacer es la lectura exploratoria. Estuvimos identificando elementos de este texto sin haber leído. Nos dimos cuenta, vimos abajo, no ojeamos sin H, ojeamos con el ojo, es decir, de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda a derecha y viceversa. Estuvimos viendo todos los elementos que posiblemente lleguen a entender, llegan a tener, y empezamos a analizar, empezamos a reflexionar y a preguntarnos, bueno, aparecer habla sobre un ave, el famoso colibrí, esta ave pequeña, que pueda que haya sido creado por dioses. Eh, bueno, aquí vemos piedra de jade, o ya vimos un material probablemente fue creado por la piedra de jade, y empezamos a crear nuestra hipótesis, ¿no? Vamos identificando algunos elementos que pues van resaltando, ¿ok? Entonces vamos a regresar a la presentación. Tenemos ahora lo que es la lectura. Dentro de este proceso de la lectura, es decir, cuando nosotros ya empezamos a leer detalladamente cada párrafo por párrafo o verso tras verso, de un orden de arriba hacia abajo, aquí se pueden identificar dos cosas, o dos formas, o dos elementos más bien, lo que es la forma y también el fondo. Recuerda que la forma viene siendo el cómo se va presentando este texto, cuáles son los elementos principales de ese texto, y el fondo es el contenido, cómo expreso ese mensaje, de qué manera logro dar a conocer ese mensaje. ¿Okay? El otro es la presentación, el otro es el contenido, presentación y contenido, ¿vale? Entonces aquí nos dice, cuando leemos de principio a fin y con mayor atención, vamos comprendiendo, vamos haciendo una lectura analítica, una lectura en general, ¿vale? Entonces, en el caso de la forma, pues vamos identificando personajes, vamos identificando también género literario, vocabulario, palabras nuevas, por ejemplo, hay piedra de jade, vamos también identificando si es prosa o un verso. Fondo, vamos a conocer el tema. Recuerda que no es lo mismo que el título. El título es pues, tal cual aparece hasta arriba del texto, pero el tema es aquella idea principal que resalta o que engloba todo el texto, ya sea toda la historia, todo el sentimiento del poema, toda la trama, ¿vale? El argumento pues es un pequeño párrafo que explica el que entendiste o de qué trata la obra. ¿Vale? Recuerda que pregúntate siempre de qué trató la obra, o imagina que tu hermanito, tu hermanita pequeña, si es que no tienes, imagínate uno, sobrino, qué sé yo, te pregunta, ¿y de qué trató el cuento? Entonces, lo que tú le dices, eso es el argumento, ¿vale? Aunque tenemos el tiempo. El tiempo, pues ya sabes que puede ser objetivo, subjetivo, el tiempo que tarda el personaje en esa aventura, en esa historia, o el tiempo también que de época, ¿no? De época, por ejemplo, a qué época está adaptada ese cuento, esa leyenda, entre otras. Entonces, el tiempo, pues, tiene muchos elementos que puedes analizar, y lo vamos a ir identificando vez más al rato. En el caso del espacio, pues es el lugar donde se realiza la historia, ¿no? Donde
donde tiene que interactuar el personaje o los autores para que la historia pues tenga relación. Ese espacio puede ser real, como también puede ser ficticio, puede ser en otro planeta, un espacio que haya existido años atrás o actual, ¿no? Y las acciones, pues bueno, son los hechos, son las actividades que va realizando un personaje para llevar a cabo pues la historia, que casi siempre viene en el desarrollo de nuestro cuento o de nuestra fábula o de nuestra leyenda o cualquier otra de tanto del género narrativo como dramático. Suele presentarse más ahí. En el género lírico, sí, también llega a aparecer en algunas ocasiones, pero no siempre. Va a depender mucho del tipo de género lírico al que, o el tema del cual se está hablando. Porque puede que se hable sobre la historia de alguien, como por ejemplo un corrido revolucionario, como que se exprese más de alguna una emoción, una idea que provoca algo, ¿vale? Entonces ahí pues obviamente casi no hay mucha presencia de acciones. Bien, entonces vamos a hacer una lectura de este procedimiento. Tenemos la leyenda del colibrí. Cuenta una preciosa, o más bien vamos a poner un video. Voy a ponerles un video para que conozcan la historia. Me parece que no se escucha. Tengo que activar entonces mi micrófono. Vamos de nuevo a producir. Me parece que no se escucha. Cuenta una preciosa leyenda maya que hace miles y miles de años, cuando los dioses comenzaron a crear a todas las criaturas del planeta, se olvidaron de crear un animal encargado de llevar de uno a otro lado los pensamientos. Así, a cada animal le habían otorgado un deber, una misión. Todos tenían algo importante que hacer, pero no encargaron a ninguno el transportar los pensamientos. Los dioses pensaron y pensaron qué hacer, puesto que ya no les quedaba barro ni maíz para crear otro animal. Entonces escogieron una piedra de jade de tamaño pequeño y tallaron sobre él con mucha delicadeza un pájaro con forma de flecha. Al terminar de tallarlo, soplaron sobre él y salió volando. Acababan de crear al colibrí, al que llamaron en su lengua Exunum. Sus plumas brillaban reflejando todos los colores y su vuelo era tan ligero que podía moverse frente a una rosa sin mover ni un solo de sus pétalos. Su misión no era otra que la de llevar los pensamientos de un lugar a otro. Por eso los dioses prohibieron a los hombres capturarlo y encerrarlo en jaulas, pues no puede haber un pensamiento enjaulado en la faz de la tierra. ¿Qué tal la leyenda del colibrí? Es muy... Eh, la verdad te deja mucho que pensar. Y sí, efectivamente, si alguien ha intentado atrapar un colibrí, este animalito muere, perece porque
no sé, probablemente de tristeza o no es como otro tipo de aves que puede estar encerrado en una jaula, probablemente se desespera y como es un animalito muy chiquito que si bien hay que tener su ritmo cardíaco tal vez muy alto, entonces puede que se desespere, se desespera y pues termina con algún paro cardíaco probablemente y fallece esta ave. Entonces se cree, aquí pues la cultura maya hace esa alusión, se cree que por eso no se puede capturar a un colibrí porque él representa los sentimientos, perdón, los pensamientos de una persona. Y ya sabes, así como las ideas, es una forma también de expresar que los pensamientos no pueden encerrarse, no pueden tampoco, pues, en ser como parte de una sola persona, ¿no? Los pensamientos se comparten. Entonces aquí tenemos algunas reflexiones, unas reflexiones sobre pues, esta leyenda del colibrí. Nadie puede encarcelar un pensamiento. Puede que pienses que día a día hay muchas personas que fueron encarceladas por su forma de pensar, pero privaron de la libertad a la persona, no al pensamiento. Y esto pues lo podemos ver, ¿no? Ver en algunas luchas que se dieron años atrás también, desde muchos años, desde la época también de aztecas, de la conquista, aquellos que luchaban por los derechos de los humanos, de los animales, y que por alguna u otra razón los encerraban en prisión como una manera de calmarlos. Esas ideas siguieron, se fueron reproduciendo, perdón, a diferentes cabezas, a diferentes personas, que poco a poco pues ese pensamiento se fue hasta multiplicando, ¿no? Entonces, hace alusión más que nada a eso, a esa reflexión de que el pensamiento, sea libertario o no, sea liberal, sea conservador, sea de diferente índole, no puede ser encerrado, no puede quedarse solamente para una persona. Los pensamientos están hechos para compartirse y pues no, no, no son encarcelados, ¿no? No hay como tal barrotes que los puedan contener, que eso pues bueno, es representado ahora sí el colibrí a través de ellos. Y como te habrás dado cuenta, pues ya conocimos, ahí estuvimos viendo la intención del autor, ¿no? Pues como tal es, si bien no podemos conocer al autor en sí, sí podemos dar como englobar esto en una idea. Los pensamientos son libres, ¿no? Eso podría ser nuestro tema, la libertad del pensamiento. Nuestro argumento, pues bueno, es una historia que narra cómo se pudo haber creado el ¿cómo decirlo? Representando el pensamiento que no puede ser encerrado a través de la, la narrativa o la escenificación del pensamiento como un colibrí, que si se encierra, se muere ese pensamiento, ¿no? Tenemos otros, a ver qué más elementos tenemos en espacio, argumento y demás. Bueno, en el caso del tiempo, pues nos habla de una época prehispánica en la cual pues todavía no ha llegado de los españoles. Se entiende que es una sociedad en la que todavía eh, se, se sienta o se sentaba la gente alrededor de una fogata a compartir algunos pensamientos, ¿no? Estamos hablando de la época de los dioses, cuando los dioses eh, creaban, ¿no? Creaban el mundo que querían formar, entonces también puede ser parte de tipo casi mito, también, no solamente leyenda, sino también mito. Vamos identificando también el espacio, pues bueno, el espacio es al parecer una selva o un lugar de campo abierto donde los dioses están pues empezando a crear apenas, ¿no? A los primeros seres de nuestro planeta. Y bueno, las acciones. Aquí se vienen muchas acciones. Desde que, por ejemplo, los dioses querían crear un animal que transportara los pensamientos,
¿no? Luego crean al colibrí por medio de una piedra y un jade. La piedra y el jade. Luego no sé, la decoran, la van tallando y demás, ¿no? Y nace el colibrí. Luego, el colibrí sale volando de un lugar a otro, como cargando los pensamientos de los seres que habitaban el lugar. Y así nos vamos, esa pequeña serie de pasos o de acciones que va realizando un personaje principal, bueno, que en este caso viene siendo el colibrí, ¿no? Y ya empezamos a identificar personaje principal, que forma parte también del fondo. Si bien, perdón, de la forma. Entonces vamos también identificando ciertos elementos de un lado y del otro, ¿vale? Bien, en el caso de la poslectura, pues empezamos a hacer un pequeño análisis, a veces hasta en el caso de la lectura y la poslectura se llegan a dar varios tipos de repasos. Algunas veces no comprendemos muy bien el texto, entonces tenemos que volver a leer para ir comprendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí llegamos a la comprensión de lo leído. Empezamos a hacer esa reflexión, ese análisis profundo, ¿ok? Y bueno, para ello pues vamos viendo el mensaje de texto. O sea, ¿qué pretende decirme el texto? Pues que los pensamientos no mueren. ¿Vale? ¿Cuál es la intención del autor? Dar a conocer a la comunidad maya que un colibrí es libre, al igual que los pensamientos son libres. ¿Cuáles son los elementos de ficción? Bueno, pues de entrada los dioses, hay presencia de dioses que crean, hay pequeñas metáforas de que el colibrí hace alusión a un pensamiento, ¿vale? Entonces vamos identificando también características de ese tipo. Tenemos características psicológicas y de personalidad. Esto se enfoca más cuando hablamos de más personajes en específico, pero bueno, en este caso podría ser el colibrí, que es un ser libre, que le gusta, o su felicidad, parte de su personalidad es su felicidad de volar a cualquier lado, compartiendo ideas, compartiendo pensamientos, ¿vale? Entonces vamos comprendiendo, vamos analizando, el preguntándonos cómo nos fue con la lectura, qué entendí, qué me gustó, qué no me gustó. Forma parte de la postlectura y todo lo que está en la postlectura es fondo. Prelectura, forma, lectura, ambos, forma y fondo, postlectura, fondo. Bien, y luego tenemos el contexto. Así es cuando, después de haber comprendido el contenido de la lectura, empezamos a analizar su situación con nuestra situación. Por ejemplo, empezamos a relacionar ya el texto y lo vamos poniendo inmerso en nuestro contexto, en las problemáticas que existen hoy en día en tu comunidad, en tu familia, en tu país. Entonces vamos haciendo esa crítica, ese análisis crítico que también le vamos dando un juicio valorativo, es decir, nuestra propia opinión sobre sobre lo leído. Por ejemplo, se dio, lo vimos hace ratito con la reflexión, nos dimos cuenta de que hay personas en la cárcel que están en la cárcel por decir lo que piensan, ¿no? Y muchas veces algún gobierno los ha encerrado, o aquella gente con poder, los ha encerrado pretendiendo encerrar también su forma de pensar, encerrarla o apartarla de la sociedad. Y nos hemos dado cuenta que eso pues no es posible, porque así como encerraste a una persona, allá afuera hay más que se van duplicando, replicando con esa misma forma de pensar. Entonces, también ahí vamos reflexionando, vamos a hacer como esa comparación. ¿Cuántos presos políticos, así se les llama, no hay en las cárceles por decir lo que piensan, ¿no? Y bueno, aquí hay una preciosa metáfora del pensamiento de colibrí. El pensamiento, además de libre, debe ser ligero y capaz de moverse con delicadeza. Puede estar presente y no necesita hablar. Es sutil pero poderoso. En la leyenda del colibrí, esta ave parece frágil, pero es fuerte. Así los dioses escogieron muy bien al animal que debía transportar los pensamientos, y también la piedra con la que la crearán, con la que lo crearon.
ya que el jade es una piedra semipreciosa, hermosa y muy ligera, a la que muchas civilizaciones antiguas consideran como piedra sagrada. Entonces, bueno, ese es como un dato curioso del colibrí. Pero yo creo que lo principal es esto, el poder analizarlo con nuestro contexto, dar como eso de, wow, cómo a pesar de que esté alguien metido en la cárcel, allá afuera sigue habiendo alguien que piensa igual que él. Y empieza en algún momento tal vez a desarrollar ese sentimiento, esa emoción, esa empatía, esa experiencia estética sobre lo que acabamos de leer. Uh-huh. Empezamos, por supuesto, a relacionarlo con las problemáticas de la vida real. Y también empezamos a darle un sentido a nuestra vida. Así es el proceso de una lectura. Un cuento, o en este caso una leyenda, lo que nos acaba de dejar, ¿no? Nos acaba de dejar un aprendizaje, una reflexión y también un sentido a ese texto. Pero así como puede ser con esta leyenda, puede ser con un poema, puede ser con una canción, puede ser inclusive con un discurso en la calle sobre algún estudiante que está protestando sobre algo que pasó. Entonces siempre va a haber como ese pequeño discurso, ya sea escrito o ya sea oral, en el cual podamos hacer ese análisis. Todo esto, aunque si bien la prelectura, la lectura y la poslectura se basa más en textos, hacemos también ese proceso, pero a través del análisis, del discurso que se va diciendo, las cosas que tú hablas, que tú escuchas hablar de algún político, no sé, de algún representante social de tu comunidad, de algún anciano que esté expresando su sabiduría. Todo eso lo podemos ir analizando, inclusive hasta de las noticias que ves en la televisión o escuchas en la radio, podemos hacer un pequeño análisis que al final pues vamos a terminar con ese análisis crítico de lo que se dice. Bien,